Estás escuchando Tesoros de mi Territorio, un podcast del Museo Regional de Aysén. En esta segunda temporada viajaremos desde el litoral a la estepa patagónica, conociendo diversas colecciones históricas, arqueológicas, paleontológicas, fotográficas y naturales que resguarda nuestro museo. ¡Acompáñanos! Capítulo 19. Sitio Alero el Toro. Vestigios arqueológicos en el bosque siempre verde. Desde que el Museo Regional de Aysén fue inaugurado en el año 2018, una de las colecciones que más ha crecido, fruto de la investigación científica, es la colección arqueológica. A partir de un convenio de trabajo entre el museo y el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, la unidad de arqueología y patrimonio de este centro ingresa al museo el material resultante de sus labores de investigación. Esto significa no solo que el patrimonio arqueológico regional se queda en Aysén, sino que se genera un diálogo permanente sobre los hallazgos, que facilita la comprensión de esta importantísima colección. Conversamos con la arqueóloga Constanza Roa Solís, investigadora del CIEP, quien nos contó algunas particularidades sobre hacer arqueología en Aysén. Bueno, hola, yo soy Constanza Roa Solís, soy arqueóloga y trabajo desde el año 2023 en el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia. Trabajar en arqueología acá en la región de Aysén es muy interesante porque en esta zona se movieron hasta tiempos bastante recientes poblaciones que se dedicaban a la caza y la recolección, que eso es un poco una característica que lo diferencia de otras zonas, por ejemplo, zonas contiguas como el sur de Chile, donde antes de que llegaran los españoles habían poblaciones que ya manejaban la agricultura, por ejemplo, hasta Chiloé. Hay sitios que tienen 1000 años que hay vestigios de plantas domesticadas. Sin embargo, en la región de Aysén y también en toda la zona de Magallanes y en gran parte de la Patagonia Argentina, se movilizaron poblaciones que se organizaban en grupos familiares, ¿cierto? Y que tenían una movilidad bastante alta, pero no solo una movilidad como logística, sino que en el fondo ellos movían sus casas por temporada, ¿ya? No habitaban siempre el mismo lugar. Entonces, eso como primera cosa va a condicionar el tipo de vestigios que nosotros vamos encontrando, porque no son sitios que tengan muchos restos, ¿ya? Entonces eso como que también complica un poco cuando uno está buscando estos sectores. Por otro lado, algunos de los vestigios más característicos son, por ejemplo, algo muy característico de la región es el arte rupestre, que se puede encontrar distintos estilos, ¿cierto? Donde hay un arte rupestre que se piensa que es más tardío, que está más relacionado, ¿cierto? Quizás con estas poblaciones más posteriores, más tardías, que son los Tehuel, Cheonikeng, que tiene que ver con este estilo más de grecas, como bien geométrico, y después está el arte rupestre, que es un poco más antiguo, o harto más antiguo, pero no se sabe bien cuál es la data, pero que tiene estos elementos mucho más naturalistas, como son las manos, ¿cierto? Las impresiones de mano, o también las figuras de guanaco. Estas poblaciones, los sitios cuando nosotros los encontramos, evidencia del paso de estas poblaciones, sobre todo en la zona interior, bueno, y también en la costa, lo que más vamos a encontrar son restos de herramientas de piedra, que eran los utensilios que ellos ocupaban para realizar sus actividades diarias. Y bueno, probablemente también ocupaban otros tipos de materialidades, pero que no se van a preservar tan bien como la piedra, como las rocas. Sitios característicos, por ejemplo, en la costa van a ser los conchales, que son estas agrupaciones de concha o acumulaciones de concha de carácter antrópico, es decir, que eran producidas por estas personas, por estos grupos cuando habitaban ciertos sectores, ¿cierto? Consumían mariscos y otros organismos, ¿cierto? Marinos, y los iban depositando en un mismo lugar, y esto va creando estos conchales, ¿ya? Que se preservan hasta el día de hoy. Constanza destaca algunos aspectos muy interesantes.
El modo de vida de los primeros grupos que habitaron Aysén es el que prevaleció desde los inicios de la humanidad. Nos referimos al permanente desplazamiento especializado en caza y recolección. La evidencia arqueológica que se puede encontrar en Aysén está muy relacionada con ese modo de vida. Mayormente se identifican herramientas de piedra, llamadas líticas, pero también pinturas rupestres en la zona de estepa y transición al bosque y conchales en el litoral. Otro aspecto a destacar es la existencia de dos tipos de poblamiento, aparentemente independientes entre sí. Constanza nos explica. Algo interesante que sucede en esta región es que hay tanto como los ecosistemas más del interior con los ecosistemas de la costa están como bastante súper bien diferenciados, ¿ya? Incluso hay ciertas barreras entre estas dos áreas, barreras que se le llama biogeográfica. Entonces pasa que todas las poblaciones que estaban más en el interior, ya que se movían por el bosque más caducifolio, ¿cierto? Estos bosques de Nothofagus, por la estepa patagónica, estaba mucho más conectado con los territorios de Argentina. En cambio, las poblaciones que habitaban la costa se ha visto que tienen conexión, ¿cierto?, con poblaciones de más al norte y más al sur de este mismo territorio. Bueno, en relación a las cronologías del interior y de la costa, cambian. O sea, bueno, digamos que lo que cambia es las cronologías más antiguas. Como les decía antes, en el interior se han encontrado fechas de cerca de 12.000 años en algunos sitios arqueológicos como las fechas más antiguas, ¿cierto? Pero en la costa las fechas más antiguas no sobrepasan los 6.500 años. Y esto es algo que sucede no solamente en Aysén, sino también en Magallanes y en la región de los lagos, ¿cierto? Que son estas áreas aledañas. La evidencia científica señala que las poblaciones más antiguas en Aysén habitaron los ambientes de estepa, conforme las condiciones naturales fueron permitiendo su ocupación. Hace 12.000 años, sectores como por ejemplo los valles del río Cisnes y del río Ñirehuao ya eran valles fluviales, similares a lo que vemos en la actualidad, y ya no estaban cubiertos de hielo o de los grandes paleolagos que resultaron del proceso de retroceso de los glaciares. Así, y coincidentemente, es en la estepa donde se encuentran mayores registros arqueológicos y también los más antiguos. Sin embargo, lo interesante de la mirada científica es que a medida que se desarrolla más investigación que presenta nueva evidencia, se reconfigura la comprensión del modo de vida de las primeras comunidades que habitaron el territorio que hoy conforma la región de Aysén. Así, un sitio arqueológico bastante novedoso es Alero el Toro. Su principal característica es que corresponde a uno de los pocos sitios arqueológicos ubicados en pleno bosque siempre verde, específicamente junto al río Cisnes en su curso medio, es decir, un lugar intermedio entre el litoral de Aysén y la estepa. Conversamos con el arqueólogo César Méndez sobre la particularidad de este sitio. Mi nombre es César Méndez, yo soy arqueólogo e investigador de la Unidad de Estudios Aplicados de Antropología de la Universidad Católica de Chile. El sitio Alero el Toro es una cueva o un reparo que se ubica en el margen del río Cisnes, justo en su porción media, muy cerca a lo que la intersección del río con la carretera austral. Este sitio es muy importante en tanto a que es único en términos de este escenario en el donde está, ¿no? Hay sitios, como bien ustedes saben, en la costa de Aysén, abundantes sitios, y esos son muy visibles, sobre todo porque son conchales, porque hay factibilidad de acceder a ellos desde la costa por navegación. Y tenemos por otro lado un montón de sitios en la estepa o en la transición entre la estepa y el bosque, ¿no? En donde hay cuevas, reparos, chenques, arte rupestre, ¿no? Y eso conforma la mayor cantidad de la información arqueológica de Aysén. Pero Alero el Toro corresponde menos de lo que uno podría decir, menos del
0,5% del registro típico que nos encontramos. Y eso es lo primero que yo diría que es único. Entonces, cualquier información que viene de un contexto así nos permite ilustrar el desafío que significó para las poblaciones del pasado adentrarse en este medio ambiente, ¿no? Hay otros lugares en el mundo en donde se sabe que los seres humanos ocupaban los bosques y ocupaban bosques que son tan tupidos como el bosque de Aysén, pero el bosque de Aysén tiene una particularidad que es poco productivo el bosque en Patagonia. Los animales que viven en el bosque son muy solitarios, están en baja frecuencia y en general es un ambiente que no es el ambiente más adecuado para los cazadores-recolectores que quieren obtener presas, que quieren desarrollar su vida, ¿no es cierto?, en ambientes donde puedan recolectar, etcétera. Entonces, esto hace que este ambiente, pese a las posibilidades de reparo y de guarecerse que tiene el bosque, sea un ambiente que es bastante desafiante para la ocupación humana. Como nos explica César, Alero el Toro corresponde a un sitio poco típico para los registros que se encuentran en Aysén, pues lo común es encontrar huellas de la ocupación humana en ambientes costeros o en la estepa, pero no en ambientes boscosos y menos del tipo siempre verde. Pero existe otro dato que vuelve aún más excepcional este sitio y que tiene que ver con su antigüedad. Actualmente, los registros más antiguos en Aysén se encuentran en la estepa, específicamente en el sitio llamado Cueva de la Vieja, en el valle del río Ñireguao, y que tiene una antigüedad máxima de 12.000 años, mientras que el sitio El Chueco, en el valle del río Cisnes, alcanza los 11.500 años. En el litoral, por su parte, los fechados más antiguos registrados en el archipiélago de las Huaytecas revelan ocupaciones de hace unos 6.000 años. En ambos casos, es decir, tanto en la estepa como en el litoral, se ha determinado que estas ocupaciones tempranas responden más bien a procesos de exploración de los territorios que a ocupaciones continuas. Esto a medida que las condiciones biológicas y geográficas iban resultando más favorables para el acceso de grupos humanos a estos ambientes. Pero recientes investigaciones al material encontrado en el sitio Alero el Toro y conservado en el Museo Regional de Aysén indicaron una antigüedad mayor a la que se conocía. César nos cuenta cómo fue este proceso. El sitio Alero el Toro es muy importante en tanto nosotros durante mucho tiempo asumimos que tenía una edad de 2.800 años. Por una parte, los primeros trabajos que se desarrollaron en Alero el Toro fueron conducidos por Felipe Bate y Francisco Mena. Y ellos dos obtuvieron una primera cronología que hablaba de una edad como la que les mencioné. Luego, cuando asumimos junto con Omar Reyes y con el equipo el trabajo en Alero el Toro, llevamos a cabo nuevos análisis, nuevos fechados radiocarbónicos que provenían de las excavaciones que realizó Bate y Mena, y eran la fuente que teníamos, ¿no es cierto?, para obtener esa información, y coincidimos con esa percepción. O sea, teníamos esta idea, nuevos análisis nos permitieron corroborar esta antigüedad, ¿no?, de 2.800, 2.700 años atrás. Y nuestra conclusión, pese a que nosotros llevamos a cabo excavaciones, nuestra conclusión era que Alero el Toro tenía esa antigüedad. Sin embargo, desde el año pasado reactivamos las investigaciones, ¿no es cierto?, en un sector distinto de excavación, y nos decidimos tomar una decisión distinta con respecto al tipo de elementos que íbamos a buscar sacar cronología, a qué íbamos a fechar. Y junto con Omar y con Amalia Nuevo, nosotros decidimos incorporar a Pablo Fernández, que es un conocido arqueólogo argentino que es especialista en análisis de fauna y con un principal objetivo, ¿no? Varios objetivos, pero el principal que es para esta pregunta, ¿no? Es, Pablo, ¿podemos obtener nosotros muestras muy confiables que nos digan cuándo estuvo la gente en Alero el Toro
¿no es cierto? Y eso se obtiene a través de un elemento principal que es obtener huesos que tengan marcas que sean, sin ninguna duda, acción humana. Y la acción humana, cuando uno la ve en los huesos, es, por ejemplo, una marca de corte, una marca de un cuchillo, que es diferente a una marca, por ejemplo, de un roedor, que haya roído el hueso, lo marcan de distinta forma. Entonces, Pablo vino, estuvo en el museo con esa misión, ¿no es cierto? Varias campañas estuvimos juntos y obtuvimos nuevas muestras y esas muestras nos dieron un dato revolucionario que ha cambiado nuestra percepción del sitio y que todavía lo estamos tratando de digerir, que es que la acción humana está entre 11.600 años y 10.000 años atrás. Es decir, con esas nuevas muestras hemos logrado atrasar el inicio de la cronología en este sitio en más de 7.000 años. Y eso es una de las cosas que queremos traerles como novedad de nuestra investigación. Este caso destaca la importancia de la conservación de materiales arqueológicos levantados a través de investigaciones, pues en la medida que surgen nuevas posibilidades de análisis, conforme mejoran las técnicas y métodos disponibles, se puede generar nueva información sobre la presencia humana en Aysén. Particularmente, el material de Alero el Toro, como nos cuenta César, fue revisado el año 2025 por Pablo Fernández, arqueólogo especializado en análisis de fauna, lo que implicó retrasar la cronología de este sitio desde los 2.800 años estimados inicialmente hasta 11.600 años de antigüedad, es decir, a un periodo similar a las primeras incursiones en la estepa. Este descubrimiento abre nuevas preguntas. Le planteamos a César, ¿desde dónde pueden haber llegado las personas que estuvieron en Alero el Toro? De hecho, es la primera pregunta que nos hicimos, porque para nosotros era muy cómodo la fecha de 2.700 años atrás, porque, bueno, teníamos otros sitios en distintos lugares y nos podíamos imaginar que las poblaciones, en la medida que fueron ampliando sus rangos de movilidad, fueron incorporando de forma paulatina cada vez más espacios en la región de Aysén. Ahora, con estos datos, sabemos que, si bien es cierto, el modelo puede ser parecido, no fue paulatino. ¿No? Fue de golpe, probablemente con una antigüedad muy parecida a la antigüedad que tenemos en la estepa, por ejemplo, en ese mismo valle, en el sitio El Chueco, la misma gente del sitio El Chueco se fue probablemente directo hasta Alero el Toro, ¿no es cierto? Y probablemente otros sitios, ¿no es cierto? También, porque la travesía no es directa de un lugar a otro, sino tienen que haber pasado por otros sitios hace casi 11.600 años. Entonces, nuestra imagen, si bien es cierto, seguimos pensando que esta gente se movía a lo largo de las cuencas de los ríos, estructuraba su dinámica de desplazamiento alrededor de las rutas más normales, más lógicas, como son los ríos. Ese movimiento ocurrió al menos 7.000, 8.000 años antes de lo que habíamos pensado nosotros. Y eso es muy importante, en tanto nos permite pensar cómo era el ambiente en el que estaba Alero el Toro, porque probablemente el bosque era un bosque menos desarrollado que el actual. El bosque actual probablemente es un bosque que tiene condiciones de madurez mucho mayores que las del bosque de esa época. Probablemente era un ambiente más abierto, más ralo. Estamos pensando que hace 11.600 años todavía no estaba desarrollado el bosque siempre verde. Y eso nos sugiere que estas poblaciones, si bien ingresaron a un bosque, no fue un bosque tan tupido como fue el bosque de ese momento. El bosque siempre verde se desarrolla en su máxima expresión entre 8.000 y 5.000 años atrás, que se volvió un bosque casi impenetrable. Pero antes de eso, hace 11.600 años, era un bosque que estaba en proceso de desarrollo. Entonces podemos imaginarnos que no fue tan difícil como lo sería ahora para una población de grupos móviles que se movían por el territorio, no fue tan difícil identificar el sitio. Hoy en día, si uno va y se para en el puente,
¿no es cierto?, que cruza el río Cisnes con, ¿cómo se llama?, la carretera austral, mira para todos lados y ve puro verde. No se ve el alero. Y el alero está ahí, está a escasos metros de ese lugar. Pero en la actualidad, si uno mira, no ve no ve el sitio de lo tupido que es este bosque. La hipótesis manejada por los investigadores es que los primeros grupos de cazadores-recolectores, así como incursionaron estacional y exploratoriamente en la estepa de Aysén, lo hicieron también en la zona de bosque. Sin embargo, Alero el Toro no tuvo una ocupación reiterada, y mientras el equipo arqueológico continúa trabajando para comprender este sitio, César nos cuenta qué se imaginan respecto a los motivos de ocupación. Lo más probable es que estas poblaciones ingresaban a estos lugares de forma no permanente. Poblaciones móviles que estaban conociendo el espacio, distribuyéndose por distintos lugares y lo más probable es que durante ese periodo hubo distintos procesos de ensayo y error. Conocemos un lugar, vemos sus recursos, probamos, ¿no es cierto?, si nos adaptamos, si no nos adaptamos. Y prueba de ello es que después de este momento de hace 10.000 años atrás, no hay vuelta a haber ocupaciones reiteradas en este sitio como sí lo hemos encontrado en otros sitios de la estepa. Entonces, ¿qué pensamos que estaban haciendo? La verdad que pensamos que estaban ingresando principalmente para la caza del huemul. Principalmente, y digo por qué principalmente, porque hay muchos otros restos de fauna que las investigaciones que llevamos en conjunto con Pablo Marcelo Fernández nos han permitido identificar, pero las huellas de acción humana solo están en el huemul. En ese sitio hay restos de pudú, hay restos de felino, hay restos de otros animalitos, pero al parecer todos estos están ingresando al sitio arqueológico de forma natural. Y uno de los elementos que tenemos que ser muy conscientes cuando investigamos en arqueología es que no todo lo que hay en un sitio arqueológico es producto de la acción humana. Y la tarea que tenemos para no ser ingenuos con nuestras conclusiones es identificar cuáles son las vías de ingreso de determinados animales. Entonces, una de las cosas muy interesantes de este sitio es que todos los pudú están ingresando al sitio como presas de los felinos y los huemules están ingresando al sitio como presa de los humanos. Es decir, esta cueva tenía una alternancia, era una cueva que a veces lo usaban los humanos, a veces lo usaban los felinos, y así sucesivamente, ¿no? Eran ambos cazadores, el cazador felino y el cazador humano, ¿no es cierto?, eran ambos contribuyentes al registro arqueológico. Y eso nos parece sumamente entretenido como perspectiva de análisis de cómo entenderlo, ¿no es cierto?, cómo entender las huellas que deja un felino y cómo entender las huellas que deja un humano. Respecto a los materiales recuperados del sitio, además de los restos zooarqueológicos, César es claro en indicar que no se ha encontrado ninguna herramienta de caza, lo que refuerza la hipótesis de que en este lugar los humanos estuvieron principalmente de paso, llevándose sus herramientas para utilizarlas en otros lugares. Así, la ausencia de material es tan informativa como su hallazgo. Alero el Toro aún tiene mucho que contar a través de la investigación científica. Lo interesante es que, si bien hasta el momento es poca la evidencia de presencia humana tan antigua en zonas boscosas, se está configurando un escenario distinto al de algunos años atrás, cuando se creía que la ocupación del bosque en estas latitudes era un fenómeno solo reciente. Nuevos sitios, incluso en la zona de Chubut en Argentina, también están arrojando fechados en otros tipos de bosque, de hasta 9.000 años. Mientras tanto, el material de estudio se conserva en el Museo Regional de Aysén, disponible para nuevas investigaciones. Si quieres saber más sobre tesoros de mi territorio, ingresa a www.museoregionalaysén.gov.cl.